debate político ha tenido en los últimos días como centro la decisión de Vamos Uruguay de retirar los cargos que ocupa en los organismos públicos. Estamos recibiendo esta noche al diputado Gustavo Sarsósimo, de este sector del Partido Colorado, para profundizar sobre este tema. Buenas noches, Gustavo, un gusto recibirte. Un gusto. ¿Qué determinó esta decisión tan, digamos, tan arriesgada desde el punto de vista político, por decirlo de alguna manera? Me gustó esa palabra. ¿Esa definición? Esa definición. Yo creo que los hechos se fueron, algunos dando en el correr del tiempo, donde se vio que el acuerdo, la filosofía del acuerdo inicial, que era que la oposición cumplía una función destacada por el propio presidente de la República, de que el contralor, teniendo la oposición adentro, iba a haber un mejor contralor, que a él le interesaba controlar y darle transparencia y evitar corrupción, se fue deteriorando. En las propias declaraciones del propio presidente y en el funcionamiento propio de las empresas públicas. En algunos entes se daba esa comunicación, también fruto de que había determinadas características tanto de los de la mayoría y de los personales y de relacionamiento. Pero en otros también estaba en el otro extremo, en donde no había prácticamente ninguna información y hasta se prohibía a los gerentes y a los funcionarios, Gustavo, hablar con el miembro de la... Una de los argumentos que utilizó para su decisión Vamos Uruguay fue que el presidente de la República, entre otras cosas, dijo hace unos 10 días atrás... A eso iba yo. No vamos a dejar a esta gente sin trabajo. Lo cual se tomó como una respuesta irónica, ofensiva. Pero ¿era para tanto? ¿Era para pegar un portazo e irse? Los propios directores, por lo menos de Vamos Uruguay, se pusieron en contacto con el senador Bordaberry y le expresaron su voluntad de renunciar frente a ese desaire, ese desplante, a esa situación en la que desdecía todo lo que había sido el origen de la participación en las empresas públicas, que era la presencia de la oposición reclamando, pidiendo información y oponiéndose inclusive a aquellos casos en los que tenían una posición distinta. Y por lo tanto, a eso se le agregó las declaraciones de la senadora Topolanqui, que es la esposa del presidente, ¿no? y una figura y segunda vicepresidenta del país, como miembro de la lista mayoritaria del partido de gobierno. Que también cuando la oposición, y nosotros en particular, cumplíamos nuestro rol de discrepar, de hacer pedidos de informes, de reclamar aclaraciones. Digo, bueno, pero si están así, que se vayan de los cargos. Entonces, era exponernos a algo que, por ejemplo, en la gente quieren instalar esa etiqueta en los partidos tradicionales que están apegados a los cargos. Y yo realmente en la práctica a los únicos que vi desesperados por los cargos fue a los miembros de este último gobierno, porque han llorado públicamente en varias oportunidades cuando se les remueve del mismo, como lo vimos la ministra de Vivienda, que fue algo que repitió en varios, pero nosotros apegados a los cargos no. Entonces, el hecho de haber entregado los cargos y renunciado es un acto de dignidad para recuperar la credibilidad, para que el partido de gobierno y las autoridades que hicieron esas declaraciones pierdan credibilidad en la gente y para tener libertad y distanciamiento del gobierno sin ningún compromiso, poderlo criticar y posicionarnos en una situación distinta desde el punto de vista de la no todo el Partido Colorado pensó igual. Bueno, porque la posición, ¿Qué opinas de eso? La posición mayoritaria del sector mayoritario no fue la de avasallar ni de imponer nada a las minorías, sino de darles explicaciones sobre la actitud y proponerles que ellos acompañaran en una decisión global de todo el partido. Pero ellos entendieron que no era esa la situación que querían, que querían permanecer en los cargos, y se respetó y se dio libertad de acción. Porque ahora, digamos, ustedes, Vamos Uruguay, pierde el control que tenían sobre algunas empresas públicas. No, lo vamos a incrementar. ¿De qué forma? En verdadera. Y no solo en la función que vamos a desarrollar en el Parlamento, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados,
sino aplicando la intervención de la justicia en la ley de transparencia. Y ya varios legisladores están recurriendo a ese trámite, pidiendo a través de la ley de transparencia y de información pública los datos, e inclusive incrementando. Y el senador López Pasquet está presentando en estos días un proyecto de ley para disminuir, acortar los plazos para informar, para hacer las aclaraciones y con sanciones a esos efectos. Para que sea una realidad lo que tanto se predicó, que era la transparencia, la información y las aclaraciones, bueno, que se cumpla. Y porque, digamos, sin ninguna limitación interna, ¿no? Porque también se daba, sí, y complemento la pregunta porque me parece importante, también se daba de que cuando había problemas de corrupción o de medidas equivocadas, caso de Pluna, se decía, pero la oposición también está metida en esto. Entonces, hoy no tenemos más vínculos con esa situación, por lo tanto, lo vamos a analizar desde un punto de vista absolutamente objetivo. Ahora, ¿has escuchado lo que ha dicho el presidente, por ejemplo, en estas últimas horas? Él ha atribuido esta respuesta, esta reacción de Vamos Uruguay a lo que él ha llamado una inflación electoral, que ustedes están más preocupados por el impacto electoral de sus posturas políticas que por otra cosa. Bueno, cambia todos los días de posición, porque venía diciendo una cosa, pero si la gente que no es tonta analiza el gran preocupación electoral, inflación electoral, la ha generado el propio presidente con las remociones que hizo después de las internas del Frente Amplio y con las críticas que están realizando a la alianza con Astori, del Partido Socialista, etcétera, diciendo que no tiene, en un informe que hay de su propia fuerza política, que salió a la luz pública en estos días, y que vemos que lo que les preocupa es todo el tema electoral, y que esas alianzas que se dieron en la interna del Frente no tienen ninguna posibilidad de permanecer y de ser sustentables. De manera que la preocupación... ¿Esto no es electoral? Nosotros es la respuesta precisamente a las opiniones del presidente, a las declaraciones y a lo que en la realidad se realiza en las empresas públicas, donde no ha habido posibilidad de evitar todas estas cosas que han sucedido horribles, como el caso de Pluna. ¿Y qué opinas de aquellos que permanecen en sus cargos públicos? Bueno, allá ellos, nosotros no nos exponemos a lo que la gente decida. Nosotros hemos percibido que la gente valora a aquel que no está atado a los cargos públicos y que trabaja para tener el punto de vista más libre e independiente posible, tratando de acercarle a la gente, haciéndole de intermediario para llevarle la realidad, la información y qué es lo que pasa en cada uno de estos temas, porque la gente hoy está muy asombrada. ¿Y entonces los que se quedan lo hacen porque están atados al sillón? Bueno, esa es una interpretación que hará el electorado cuando se pronuncie oportunamente, juzgando las actitudes que cada uno hemos tenido en el desempeño de nuestros cargos. Muchas gracias por haber estado. A las órdenes. Muy amable. Estuvo con nosotros el diputado del Partido Colorado, Gustavo Sarzosi.